23 de octubre de 1942, 6:47 de la mañana. Desierto occidental de Egipto, a unos 14 kilómetros al oeste de Marsa Matruh. El teniente de ingenieros James Caldwell, 29 años, graduado del MIT con especialización en mecánica de fluidos, permanece junto a un Sherman M4, completamente atrapado en la arena. Las orugas giran sin resultado, hundiéndose cada segundo un poco más. A unos 800 metros, 3 Panzer IV alemanes maniobran para reposicionarse. Caldwell sabe que dispone de menos de 4 minutos antes de que los alemanes obtengan línea directa de tiro. El problema no era nuevo. Desde la llegada de los primeros Sherman al norte de África en septiembre de 1942, las tripulaciones estadounidenses se enfrentaban a una pesadilla táctica que ningún manual había anticipado. Tanques pensados para campos europeos se hundían en la arena del desierto como si fueran plomo en el agua. Las cifras eran brutales. De los 318 Sherman M4 desplegados en la fase inicial de la campaña, 127 quedaron inmovilizados por quedar atrapados en la arena, no por fuego enemigo, sino por pura física. Un Sherman pesaba 30,3 toneladas. La superficie de contacto de sus orugas con el suelo era de apenas 2,8 metros cuadrados, generando una presión cercana a 10,8 toneladas por metro cuadrado, mientras que la arena suelta del desierto occidental solo soportaba entre 4 y 6 antes de ceder. El resultado era tan previsible como mortal. Los tanques avanzaban 50, a veces 100 metros, y entonces las orugas comenzaban a hundirse. Los conductores reaccionaban acelerando, intentando sacar el vehículo con más potencia, pero solo lograban que las orugas excavaran más profundo, enterrando el chasis. Al mismo tiempo, los Panzer III y IV alemanes, equipados con orugas más anchas diseñadas para suelos blandos tras la experiencia del frente oriental, se desplazaban por la misma arena como si fuese asfalto. La proporción de pérdidas resultaba humillante. Por cada Panzer destruido, el Afrika Korps lograba inutilizar o eliminar 3,2 Sherman estadounidenses. El general Bernard Montgomery ordenó a sus ingenieros encontrar una solución urgente. Las propuestas eran siempre las mismas: transportar placas de acero, instalar orugas más anchas o limitar las operaciones a terreno duro, pero todas exigían semanas de logística o imponían restricciones tácticas inaceptables. El ataque principal de la operación Lightfoot debía comenzar en menos de 72 horas. No había margen para soluciones complejas. Si quieres descubrir cómo un cambio sorprendentemente simple alteró el curso de la campaña del norte de África, apoya el contenido de Héroes Famosos. Caldwell observaba el problema desde un ángulo distinto mientras otros ingenieros se obsesionaban con las orugas. Él estudiaba algo que casi todos consideraban irrelevante en un tanque: los neumáticos de los rodillos de apoyo. El Sherman M4 contaba con 12 rodillos, 6 por lado, cada uno con un neumático de caucho sólido diseñado para absorber impactos en terreno duro. Estos neumáticos no soportaban directamente el peso del tanque. Esa función recaía en las orugas, pero sí influían en cómo ese peso se distribuía sobre el suelo. Caldwell notó algo decisivo. El caucho sólido era rígido, inflexible. Al desplazarse sobre arena, los neumáticos no se deformaban para aumentar la superficie de contacto. Permanecían duros, concentrando la carga en puntos específicos. Entonces, surgió una idea que sus superiores considerarían una locura. ¿Y si llenaba los neumáticos de los rodillos con agua? La lógica parecía contraria al sentido común, pero era sólida. El agua, a diferencia del aire o del caucho macizo, es prácticamente incomprensible. Un neumático lleno de agua, sometido a presión, se aplastaría contra el terreno, aumentando de forma drástica la superficie de contacto sin perder integridad estructural. Mayor superficie de contacto significaba menor presión sobre la arena. Menos presión implicaba menos hundimiento, pero existía un obstáculo enorme. Las normas del ejército estadounidense prohibían de forma explícita cualquier modificación no autorizada en vehículos blindados.
El manual técnico TM9731B lo dejaba claro. No se permitía alterar ningún componente de la suspensión sin aprobación directa del Departamento de Artillería. Incumplir esa norma podía acabar en una corte marcial. Caldwell necesitaba pruebas sólidas antes de atreverse a plantear la idea de manera oficial. La madrugada del 24 de octubre, a las 2:34, cuando el campamento dormía en completo silencio, Caldwell y 3 mecánicos de máxima confianza, el sargento Robert Mills, el cabo técnico Frank Harrison y el soldado de primera clase Joseph Reeves, se acercaron a un Sherman M4, asignado como vehículo de mantenimiento. Trabajaron sin decir una palabra, usando una bomba manual y mangueras improvisadas, y comenzaron a llenar con agua los 12 neumáticos de los rodillos de apoyo. Cada uno admitía unos 18 litros, así que en total añadieron 216 litros de agua al sistema. El peso extra era de apenas 216 kilos, menos del 1% del peso total del tanque. A las 4:17 de la mañana, el Sherman modificado estaba listo. Caldwell tomó el puesto de conductor y Mills subió a la torreta como comandante. El plan era sencillo: atravesar exactamente la misma franja de arena blanda donde otros 3 Sherman habían quedado atrapados el día anterior. Caldwell puso en marcha el motor Continental R965, y el rugido conocido de sus 400 caballos de fuerza rompió el silencio del desierto. Avanzó despacio hacia la zona de prueba mientras los otros mecánicos observaban desde una duna cercana con binoculares. El tanque llegó al borde de la arena suelta. Caldwell mantuvo una velocidad constante de 8 kilómetros por hora. Las orugas tocaron la arena. Esperaba sentir la resistencia habitual, ese tirón descendente que anunciaba el hundimiento, pero no ocurrió. Las orugas no se enterraron. Parecían deslizarse, casi flotar sobre la superficie. El Sherman avanzó 200 metros, luego 300. Al llegar a los 500 metros, justo donde otro tanque se había quedado atascado 2 días antes, el vehículo modificado seguía moviéndose con una facilidad desconcertante. Mills, asomándose desde la torreta, apenas podía creer lo que tenía delante. Las orugas sí marcaban la arena, pero de forma superficial. Apenas 8 centímetros de profundidad en lugar de los 40 habituales. Caldwell detuvo el tanque, engranó reversa y luego volvió a avanzar. Después ejecutó un giro de 90 grados, la maniobra más crítica sobre arena suelta. El Sherman respondió sin protestar. No hubo hundimiento, no hubo pérdida de tracción. La prueba completa duró 11 minutos. Distancia recorrida sobre arena blanda, 840 metros. Profundidad media de hundimiento, 9 centímetros. Para comparar, un Sherman estándar se habría quedado atascado tras apenas 60 metros. A las 6:00 de la mañana, Caldwell presentó el informe al mayor Charles Henderson, oficial de ingeniería asignado al ejército británico. Henderson leyó el documento 2 veces y luego pidió ver el tanque con sus propios ojos. Caldwell lo condujo personalmente. Henderson examinó las orugas, midió las huellas en la arena y revisó los neumáticos llenos de agua. Su primera pregunta fue directa. ¿Esto viola las regulaciones del Departamento de Artillería estadounidense? Caldwell respondió sin rodeos. Sí, señor, completamente. Henderson sonrió por primera vez en semanas. Perfecto, teniente. Tiene 48 horas para modificar todos los Sherman de la segunda división blindada. Lo que siguió fue una carrera contrarreloj. Caldwell organizó a los mecánicos en equipos de 3 hombres. Cada equipo podía adaptar un tanque en unos 90 minutos. El procedimiento era sencillo, pero exigía cuidado. Purgar el aire de los neumáticos de los rodillos, conectar las mangueras, llenar cada uno con agua hasta la presión adecuada usando manómetros improvisados y sellarlos de forma hermética. En 46 horas, 87 Sherman M4 fueron modificados. El agua utilizada salió de las propias reservas del ejército. 18.792 litros en total, suficiente para abastecer a 400 soldados durante 3 días. Montgomery lo consideró un precio aceptable.
Escribe El Alamein en los comentarios si estás descubriendo esta increíble historia de ingeniería bajo presión. 23 de octubre de 1942, 9:40 de la noche. La segunda batalla del Alamein comenzó con el mayor bombardeo de artillería visto desde la Primera Guerra Mundial. 882 cañones dispararon al mismo tiempo. A las 22:00, la infantería británica inició el avance, y ya a la 1:00 de la madrugada del 24 de octubre, llegó el turno de los blindados. El capitán David Reynolds estaba al mando de una compañía de 12 Sherman ya modificados. Su misión era abrirse paso por una franja de 5 kilómetros de arena suelta, un sector que los alemanes consideraban absolutamente imposible para tanques pesados. Precisamente por eso habían concentrado sus cañones antitanque en los flancos, donde el suelo era más compacto. El centro, cubierto de arena blanda, estaba protegido solo por infantería y algunas posiciones de mortero. Estaban convencidos de que ningún blindado lograría cruzarlo. Reynolds ordenó avanzar en formación de cuña. Los 12 Sherman aceleraron hacia la arena. Los observadores alemanes vieron las siluetas acercarse y no se alarmaron. Ya habían visto esa escena muchas veces. Los tanques aliados avanzaban unos 50 metros y quedaban atascados, convertidos en blancos fáciles. Pero esta vez no ocurrió así. Los Sherman entraron en la arena suelta y siguieron avanzando, sin detenerse y sin hundirse. Los alemanes, desconcertados, comenzaron a disparar con armas ligeras. Los morteros abrieron fuego, pero los tanques ya estaban demasiado cerca y se movían con demasiada rapidez. A la 1:47 de la madrugada, los 12 Sherman de Reynolds habían atravesado por completo las líneas alemanas. Habían cruzado los 5 kilómetros de arena en solo 23 minutos, a una velocidad media de 13 km/h, algo imposible para un Sherman estándar en ese terreno. Una vez en la retaguardia enemiga, los tanques giraron y atacaron las posiciones antitanque alemanas desde atrás. En 40 minutos de combate destruyeron 6 cañones antitanque de 75 mm, 4 morteros pesados y 11 vehículos de suministro. Las pérdidas estadounidenses fueron mínimas. Un solo Sherman dañado por artillería y ningún tanque atascado. Los comandantes alemanes no lograban comprender qué había cambiado. Los informes de inteligencia del Afrika Korps, fechados el 25 de octubre, hablaban de nuevos tanques estadounidenses con mejor desempeño en arena. Nadie imaginaba que la mejora eran apenas 216 litros de agua por tanque. En los 12 días siguientes de batalla, los Sherman modificados llevaron a cabo 43 penetraciones profundas a través de zonas que antes se consideraban impracticables. La tasa de inmovilización por atascamiento cayó del 40% al 3%. El impacto táctico fue devastador. Rommel había construido su defensa sobre la idea de canalizar los tanques aliados hacia terreno firme, donde sus armas antitanque eran letales. Los Sherman con neumáticos llenos de agua destrozaron esa suposición. Podían atacar desde cualquier ángulo y a través de casi cualquier tipo de terreno. El 4 de noviembre, el Afrika Korps inició su retirada general y la segunda batalla del Alamein llegó a su fin. Montgomery había conseguido la primera gran victoria terrestre aliada frente a Alemania. Los historiadores suelen señalar varias causas: ventaja numérica, control del aire y una logística claramente superior. Sin embargo, en los informes tácticos británicos aparece una nota llamativa. La modificación Caldwell en los sistemas de suspensión permitió operaciones blindadas en terrenos que antes eran restrictivos. Oficialmente, el Departamento de Ordenanza estadounidense no autorizó esta modificación hasta marzo de 1943, 5 meses después de que Caldwell la aplicara por su cuenta. Para ese momento, 247 Sherman en el norte de África ya habían sido adaptados. La Directiva Técnica TB 449 formalizó el procedimiento bajo el nombre oficial Water Ballasted Suspension Modification for Desert Operations. Pero entre las tripulaciones, el apodo era mucho más directo:
La locura de Caldwell. James Caldwell nunca fue sometido a un consejo de guerra por violar las normas. Al contrario, recibió la Estrella de Plata por una innovación técnica aplicada bajo condiciones de combate, que salvó vidas estadounidenses y contribuyó de forma decisiva al éxito de las operaciones blindadas en el norte de África. La citación oficial estimaba que la modificación evitó la pérdida de unos 200 tanques y sus tripulaciones, que de otro modo habrían quedado inmovilizados. Tras la guerra, Caldwell regresó al MIT como profesor de ingeniería mecánica. En clase solía contar la historia de los neumáticos llenos de agua y repetía siempre la misma lección. Las mejores soluciones de ingeniería no son las más complejas, sino las que resuelven el problema real, no el que crees que deberías estar resolviendo. La modificación Caldwell fue empleada por fuerzas estadounidenses y británicas en el norte de África hasta mayo de 1943. Después, con la campaña del desierto prácticamente concluida, los tanques volvieron a su configuración estándar para las operaciones en Sicilia e Italia, donde el terreno presentaba desafíos muy distintos. Pero durante esos 7 meses decisivos en el desierto, 216 litros de agua por tanque, una solución tan simple que parecía absurda, alteraron por completo el equilibrio táctico de toda la campaña. A veces, la línea entre victoria y derrota no la marca la tecnología más avanzada ni la táctica más sofisticada, sino un ingeniero de 29 años dispuesto a romper las reglas porque entendió que salvar vidas valía más que obedecer un manual. ¿Qué te parece esta increíble historia de ingeniería bajo presión? ¿Sabías que una modificación tan sencilla pudo salvar cientos de tanques en el norte de África? Déjanos tu comentario y suscríbete al canal Héroes Famosos. Cada semana compartimos historias verificadas y fascinantes que cambiaron el rumbo de la historia. Activa la campanita para no perderte ningún episodio, porque la Segunda Guerra Mundial se decidió gracias a miles de innovaciones como esta, algunas complejas y otras sorprendentemente simples.